Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidas, bienvenidos a nuestro módulo sobre mecanismos alternativos de solución de controversias de nuestro diplomado en partidos políticos. Mi nombre es Alejandra Tello y soy profesora e investigadora de esta Escuela Judicial Electoral y me da un enorme gusto conocerles, estar aquí con ustedes en esta sesión. Vamos a empezar con nuestro tema. Permítanme empezar a compartir la presentación. Un momento. Listo. Pues vean ustedes, ¿qué vamos a ver en estas dos sesiones que tenemos el día de hoy, el día de mañana? Pues bueno, primero me gustaría que discutiéramos, que reflexionáramos entre nosotros si es posible vivir sin conflicto, ¿no? Vamos a justo ver algunas de las principales, eh, pues, doctrinas, teorías, filosofías que han intentado resolver el tema del conflicto, porque justo los mecanismos alternativos de solución de controversias se van a sostener sobre una visión muy particular acerca del conflicto, ¿verdad? Ahorita lo discutimos. Vamos también a hablar acerca de la justicia cotidiana y cómo estos mecanismos, también conocidos como MASC, en nuestro país han funcionado o buscan justo funcionar para eh, un poco desahogar la gran cantidad de asuntos que siguen rezagados en la justicia, ¿verdad? En términos de la justicia cotidiana, en la administración tradicional, en los mecanismos tradicionales jurisdiccionales, ¿verdad? Y finalmente, sobre todo esto nos vamos a enfocar el día de mañana, vamos a hablar de la mediación electoral. Vamos a ver que es una materia todavía en pañales, es muy poco lo que hay escrito y lo que se ha hecho en la materia electoral sobre la mediación. Ustedes saben muy bien que somos una democracia, un sistema electoral que ha, sobre todo, resuelto sus conflictos en torno a los procesos electorales a partir de la judicialización de estos conflictos, ¿no? Se le ha llamado la judicialización de la política, ¿verdad? Entonces, incluso vamos a ver que una de las recomendaciones de la misión de observación electoral de la elección de 2021 de la OEA fue justo pensar en mecanismos alternativos para tratar de disminuir el número de asuntos jurisdiccionales que se presentan en los procesos electorales, ¿no? Es mucha la cantidad de medios de impugnación que se presentan año con año, proceso electoral tras proceso electoral. Y si bien nuestra justicia electoral es sólida, nuestras instituciones son sólidas, ¿verdad? Sí genera algunos problemas que vamos a ir, de los cuales vamos a ir reflexionando. Entonces, vamos a empezar con la primera parte. ¿Es posible vivir sin conflicto? ¿Ustedes cómo ven? ¿Es posible vivir sin conflicto? ¿Es posible llegar a la paz perpetua? ¿Ustedes qué opinan? No sé si alguien quiera participar. Hola, ¿qué tal, Laura? Te escuchamos.
Hola, buenos días a todos. Buenos días, maestra Tello. Buenos días. Yo creo que como seres humanos que somos, siempre hay algo, ¿no? Siempre hay algo que surge, hay algo que, pues, que no nos parece, que tenemos ideas distintas, ¿no? Tenemos una visión diferente cada quien de ver las cosas, pues lo que nos provoca en algún momento cierto conflicto, ¿no? Entonces, creo que no creo que sea posible vivir sin conflicto, ¿no? Y eso es uno de los grandes retos que tenemos siempre, ¿no? Porque tenemos que ser tolerantes, tenemos que ser, pues, pacientes, ¿no? Y tratar de resolverlas de la mejor manera, ¿no? Sin llegar a la guerra, ¿no? Entonces, es lo ideal, ¿no? Llegar a los acuerdos, ¿no? Los conflictos siempre van a existir, pero pues lo ideal es tratar de coincidir en algún punto, ¿no? Para poder llegar a acuerdos. Claro, Sí, muchísimas gracias, de Laura. nada. Irving Hernández nos comparte, lo dudo, tendríamos todos que pensar igual. Emma Galván, buenos días. El conflicto es parte de la naturaleza humana por la diferencia de opiniones, en el caso de lo electoral, por las diferentes ideologías. Minerva, no es posible, siempre habrá intereses que afecten a otro. Pues sí, ¿no? Bueno, no sé si alguien más quisiera compartir su punto de vista, hacer uso de la voz, usar el micrófono. Buenos días, ¿se puede, maestra? Claro, José, te escuchamos. Ah, perdón, me había comentado primero Leonardo. Venga, Leonardo, y luego José. Ok, gracias. Pues como acertadamente comentan mis compañeras, a quienes saludo, buenos días, compañeras, compañeros. Pues yo creo que la parte del conflicto es pues natural en el sentido de que la comunicación y las ideas pues van a ser distintas y a veces la forma de solucionar esas diferencias no siempre es la adecuada y entonces ahí es donde radica el conflicto, que creo que se deriva de una mala comunicación o una mala forma de poder o de buscar resolver situaciones, ¿no? Leonardo, ahora escuchamos a José. Sí, buenos días a todos. Bueno, como quiero comentarles, sí es difícil vivir sin conflicto, dado que de acuerdo a la percepción y a la interpretación que tenemos las personas, generalmente nosotros nos movemos por una serie de emociones, ¿no? Entonces, en base a ese tipo de emociones, nosotros hacemos una serie de interpretaciones también, ¿no? Y de decisiones. No es lo mismo estar feliz que estar enojado y tomar una serie de decisiones negativas o positivas. Y de hecho, pues, como seres humanos, todo nos produce estrés, ¿no? Y ese estrés nos conduce a una serie de conflictos internos y externos, ¿no? Y en cuestiones políticas electorales, pues hay una serie de conflictos eh, clasificados, ¿no? Entonces, pues, en realidad no podemos vivir sin conflicto. Muchas gracias, Gracias a José. usted, maestra. Vamos a escuchar ahora a Sergio. Muy buenos días, te escuchamos. Creo que sigues con tu micrófono apagado, Sergio Alberto. No te escuchamos, Sergio. Bueno, por lo pronto vamos a escuchar a Francisco Javier. Ahorita regresamos contigo, Sergio. Buen día tengan todos, buen día maestra. Bueno, yo pienso que no podemos vivir sin conflicto dada nuestra propia naturaleza, ya que seres con raciocinio y con emociones, pues siempre van a haber una pluralidad de ideas que verten sobre un eje específico, que en un momento dado van a haber
choques de ideas, pero no necesariamente es de manera negativa, simplemente es una manera diferente de ver las cosas y es ahí cuando surgen intereses diferentes. Y es así que, como vuelvo a repetir, dada la naturaleza del ser humano, al formarse una postura, pues hay que llegar a un punto de acorde en el cual se busque solucionar en dado caso de que resulte un choque conflictivo. Pero si no podemos vivir sin conflicto, dado que a diario estamos en una constante pluralidad de ideas y opiniones. Muchísimas gracias, Francisco. Vamos a ver si Sergio puede, ahora sí, podemos escuchar a Sergio. ¿No? O si quieres poner tu punto de vista en el chat, Sergio. Ah, no funciona tu micrófono. Bueno, qué lástima. Ojalá puedas repararlo en lo que va de la clase para que nos compartas o escribirlo en el chat. Pues bueno, muchísimas gracias a todas, a todos por su participación. Son un excelente grupo, ¿verdad? No todos participan en las clases de las 9 de la mañana. Los felicito por eso. No es ni siquiera tan temprano, pero es raro que los grupos de las 9, 8 de la mañana participen. Entonces, eso me alegra mucho. Y pues tienen razón, ¿no? Ustedes ya lo mencionaron muy bien. Es imposible, ¿no? Vivir 100% sin conflicto, ¿no? Completamente en paz, en una paz perpetua. Y hay muchas razones, ¿no? Lo mencionaron ustedes muy bien. Una puede ser la diferencia de opiniones, ¿no? Me gustó que usaron la palabra pluralidad. Ahorita llegamos a eso, a la pluralidad que es lo central de la democracia. Otra porque tenemos emociones, ¿no? Lo mencionaban también, diferentes intereses, porque el ser humano es un ser bastante complejo, ¿verdad? Somos una especie muy extraña, ¿verdad? Que una vez que obtiene lo que quiere, quiere más. Entonces, somos una especie viva muy compleja, ¿no? Entonces, pues es muy complejo pensar, y sería, ¿no? Bastante utópico pensar una sociedad en donde desaparezca totalmente el conflicto, ¿no? Y pues a lo largo de la historia, ¿verdad? Diferentes pensadores políticos, ¿verdad? Se han enfocado a justo el problema del Estado, de las leyes, a partir del conflicto, ¿no? Eh, el mismo, bueno, solamente los griegos, los helenos, los filósofos clásicos como Platón y Aristóteles van a hablarnos de una especie de relación prácticamente simbiótica del ser humano con su Estado, con su comunidad política, con la ciudad-estado, ¿verdad? El mundo helénico, el pensamiento antiguo, a diferencia del pensamiento moderno, no concebían una separación entre el Estado, la comunidad política y el individuo. Los griegos decían que el individuo era político por naturaleza y creían en cierta armonía, en cierta moralidad de los seres humanos de forma innata que los llevaba a crear la comunidad perfecta, la comunidad justa de la que hablaba Aristóteles, ¿verdad? Pero eran unos pocos nada más los que eran animales políticos, el sun politicón, ¿verdad? Aristotélico, que ha sido mal interpretado en nuestros días, porque hoy en día decimos, no, es que somos animales políticos porque nos organizamos en sociedades.
justo a que solo unos pocos nacían para mandar en la naturaleza política y otros nacían para obedecer, ¿verdad? Si unos eran por naturaleza política, entonces, pues es muy sin dejando de lado la parte contraria de la naturaleza humana, ¿no? Si algunos nacen para mandar, entonces otros nacen para obedecer. Y así era. Esto no se podía cuestionar. No existía para los helénicos, para los filósofos clásicos, para el mundo antiguo, casi durante toda la Edad Media, ¿verdad? Un conflicto del ser humano con el Estado porque así era por naturaleza. Unos mandaban y otros obedecían, ¿verdad? Y entonces el conflicto era causa no del Estado ni de la política, sino era justo de las bestias, porque así eran pensadas las personas que vivían fuera de la polis. Quienes viven fuera de la comunidad política, lo dijo Aristóteles, o eran bestias o eran dioses, porque los hombres viven en la polis y solamente en la polis, en la ciudad, pueden desarrollar sus más amplias capacidades. Pero entonces los conflictos eran vistos como producto de quienes vivían fuera del Estado, de los extranjeros que causaban las guerras, porque la armonía completa se encontraba en la comunidad política, en la polis. La polis estaba muy idealizada, ¿verdad? Y entonces esa va a ser como la noción del conflicto. Va a ser justo hasta, pues prácticamente con Maquiavelo, quien va a hablar por primera vez del Estado, el Stato, ¿no? Lo Stato en italiano, va a ser el primero en nombrarlo así. Maquiavelo nos va a empezar a cuestionar este paradigma aristotélico, porque que sobrevivió justo durante toda la Edad Media, porque pues coincidía con la tesis del derecho divino, ¿no? Los reyes mandan porque tienen sangre azul, porque son descendientes de Adán y Eva, como cuestionó en el segundo ensayo sobre el gobierno civil John Locke, ¿verdad? Entonces, así es por naturaleza, así es por cuestión divina y no se puede cuestionar. Y el Estado es el encargado de poner el orden, ¿verdad? Y las leyes de Dios son las que se deben de seguir, las leyes de Dios que son perfectas, que son inmutables, que son, pues sí, están, pues son interpretadas como tal y están encargados de llevarlas al mundo terrenal por parte de los reyes, ¿no? Que son los enviados directos de la divinidad. Entonces, pues era como una idea muy, muy particular en torno al conflicto, pero Maquiavelo nos va a decir que no es necesario haber nacido político por naturaleza, ¿verdad? Va a empezar a cuestionar este paradigma aristotélico del sum politicón y nos va a empezar a decir que lo único que necesita el príncipe y cualquier persona para gobernar es el uso de la fuerza, ¿verdad? Maquiavelo es el primero en escribir de manera descarnada la forma en que el príncipe puede gobernar un estado a partir del miedo, con el uso de la fuerza. Habla también de aquellos estados, repúblicas que pueden ser gobernadas con el amor hacia el príncipe, con virtudes, como la República Veneciana, pero en realidad
nos va a decir que no es necesario, ¿no? Y es aquí donde se separa por primera vez la política de la moral. Hay una separación abrupta que hasta el día de hoy seguimos luchando por volver a conciliar, ¿no? La política con la moral. Porque, insisto, los helenos, los griegos, tenían en una misma concepción la moral y la política, ¿no? La política no podía ser otra que moral. Thomas Hobbes, ¿verdad? Va a ser uno de los padres de la ciencia política. Maquiavelo y Hobbes son considerados los padres de la ciencia política. Maquiavelo, justo por presentar una visión de mundo pragmática, ¿verdad? Entonces la ciencia política pragmática, pues toma de Maquiavelo todo su modelo epistémico, pero Thomas Hobbes también, porque él le va a dar el sustento de legitimidad, ¿verdad?, al Estado moderno. ¿Qué nos va a decir Hobbes? Que, ok, puede haber príncipes que gobiernen con la fuerza, pero eso no hace a un Estado legítimo. Tampoco hace legítimo un Estado el hecho de que unos gobiernen por un supuesto derecho divino, porque Hobbes, sin querer y sin darse cuenta, va a estar anunciando el fundamento de la igualdad política. Él dice, en lo que a mí respecta, todos los individuos somos iguales y tenemos pues las mismas facultades para mandar como para obedecer. Entonces no hay ninguna justificación racional, filosófica, para que unos manden y otros gobiernen más que la voluntad. Entonces es bien importante Hobbes porque nos va a traer el fundamento moderno de la legitimidad del Estado. Los estados existen por voluntad, ¿verdad? El mismo Rousseau, al iniciar el contrato social, se pregunta, ¿por qué vivimos entre cadenas? ¿Por qué tanto los amos como los esclavos vivimos así entre cadenas, obligándonos a obedecer las leyes? Y dice, no sé cómo, dice maravillosamente en el contrato social, no sé cómo llegamos a este proceso, pero sé que lo hace legítimo, la voluntad, el acuerdo de todos sus miembros de integrar un Estado. Pero más allá de eso, el por qué estamos hablando de esto, pues tiene que ver con la idea del conflicto. Estos autores contractualistas clásicos, ¿verdad?, van a pensar en el conflicto como una de las situaciones que justo van a obligar a la creación del Estado, ¿verdad? Y son famosos por concebir, por desarrollar una teoría sobre el estado de naturaleza, un supuesto estado en donde, un estado hipotético, en donde no hay leyes, donde no hay Estado, se preguntan cómo funcionaría la sociedad humana. Y Thomas Hobbes va a ser de los que más ha influido en el mundo occidental, ¿verdad? En el Leviatán, por decir prácticamente que en el estado de naturaleza el hombre sería el lobo del propio hombre, ¿verdad? Así lo dice, aunque utilizando un lenguaje más incluyente, el ser humano, ¿verdad? Sería el lobo del propio ser humano. Entonces, él habla, ¿no?, que en parte por la razón y en parte por las emociones, se da cuenta que lo más racional, que lo mejor es formar un pacto social, un contrato social en donde exista un Estado capaz de poner orden a ese conflicto del cual no podemos prescindir en un estado de naturaleza, ¿no? Entonces, es una visión muy caótica del estado de naturaleza y justo el Estado es la solución que los seres humanos hemos diseñado, hemos creado, hemos construido este gran leviatán,
que Hegel lo va a ver muy poéticamente como la divinidad en la tierra, el Estado es la divinidad en la tierra para Hegel, pero justo, ¿no? Estos son los fundamentos epistemológicos del Estado y están basados en una idea bien particular del conflicto, ¿no? Entonces el Estado, la creación de leyes, de normas y la cesión del derecho de soberanía que tenemos los seres humanos para decidir en esto que mencionaba su compañera del libre albedrío, ¿verdad? Tenemos del libre albedrío y justo eso nos dice Hobbes. Podemos ser capaces de todos los seres humanos, ¿no? Muchos han dicho que Hobbes hablaba como muy negativamente de la naturaleza humana, pero en realidad justo hablaba de esto, del libre albedrío, ¿no? Somos libres, podemos hacer lo que queramos, y no es que seamos malos ni buenos, sino que justo podemos ser capaces tanto de lo peor como tanto de lo mejor, ¿no? Entonces, eso es el libre albedrío, ¿no? La naturaleza humana, el ser humano puede llegar a ser lo peor porque justo cuenta con este libre albedrío. Y entonces, en esta soberanía que tienen los individuos para hacer lo que se les dé la gana en este estado de naturaleza, es la que se cede a la persona artificial del Estado al momento del contrato social, ¿verdad? Y entonces es ahí que vamos dejando atrás, de acuerdo a esta teoría clásica de Thomas Hobbes, vamos dejando atrás nuestra vida pobre, triste y breve, ¿no? Así la señala Thomas Hobbes, que dejamos ese estado de naturaleza donde somos infelices, tristes, una vida muy breve, ¿no? Un poco coincidiendo con Aristóteles, aunque por diferentes ideas, de que el Estado es lo único que nos permite vivir en paz. Y bueno, con diferentes interpretaciones, así lo van a ir desarrollando diferentes autores a lo largo de la historia del Occidente, ¿verdad? Esto es un enfoque bastante europeo, bastante eurocentrista, pero pues es la base del pensamiento occidental, ¿verdad? Ahorita vamos a platicar de otras ideas, pero justo también Rousseau, aunque diferente a Hobbes, él concebía que el ser humano era bueno por naturaleza, hablaba del buen salvaje y que justo es la sociedad lo que hace malo al buen salvaje, ¿no? Es lo que señala, un poco en crítica al momento en que empieza la propiedad privada. Y bueno, John Locke no veía tan negativamente al ser humano, consideraba que el ser humano podía vivir sin Estado de manera pacífica, pero él hablaba de que era necesario justo un tercero que de manera imparcial pues, resolviera la discordia, los conflictos que se daban entre los seres humanos, ¿no? Entonces vemos que, bueno, y esto lo van a seguir desarrollando, ¿no? De alguna manera, tanto Kant, ¿verdad? Como otros filósofos políticos, filósofas políticas, ¿verdad? Pero vemos que no es la única disciplina, la teoría política, la teoría general del Estado, ¿verdad? Lo que nos lleva a comprender el conflicto. Vemos también que desde la psicología y otras disciplinas se ha intentado entender esta cuestión del conflicto. Y es bien interesante el planteamiento de Sigmund Freud. Albert Einstein, en una ocasión muy consternado por la guerra, piensen, ¿no?, en la guerra actual que se está librando entre Ucrania y Rusia, pues en el contexto en el que vivía Sigmund Freud y Albert Einstein, pues Albert Einstein estaba muy consternado por la manera en que los seres humanos iban al conflicto a pesar de tanto desarrollo y conocimiento científico. Y justo él en algún momento afirmó que si él hubiera sabido para qué se iba a utilizar la ciencia, él hubiera preferido ser relojero, ¿no? Porque pues estaba consternado por la manera en que
la ciencia estaba siendo utilizada para crear armas de destrucción, ¿verdad? Armas de destrucción masiva. Entonces, muy preocupado Albert Einstein por esta conflictividad del ser humano y el uso de la ciencia con fines bélicos, le escribe una carta increíble a Sigmund Freud, que les recomiendo muchísimo que lean, y le pregunta, a ver, señor Freud, usted que estudia la psicología humana, me gustaría que me diera su punto de vista. Quisiera saber si es posible que los hombres vivieran sin conflicto, justo lo que les preguntaba, ¿no? Al inicio de esta sesión. Y Sigmund Freud justo le da una respuesta contundente, ¿no? Interesantísima, como la que ustedes me dieron, ¿no? Básicamente. Pero él hablaba desde su disciplina de que el ser humano tiene dos instintos, dos pulsiones, de las cuales no puede escapar completamente, ¿no? El ser humano tiene tanto la pulsión de la destrucción, la pulsión de la muerte, como la pulsión erótica, la pulsión por la vida. Es lo que llamaba el eros y el tánatos. Entonces, los seres humanos, todos tenemos esas pulsiones en nuestro ser, ¿no? Tendemos a la destrucción, pero también tendemos a la creación. Y bien interesante esto que les voy a platicar, porque para Sigmund Freud, la única solución, lo que la experiencia había demostrado que nos puede llevar a eliminar nuestros instintos destructivos, pues es la cultura, ¿no? La cultura, lo que hemos entendido como civilización, como el arte, como la literatura, como la educación, ¿no? La ciencia, el conocimiento, todo esto de manera, pacífica, ¿no? Bueno, entonces dice Sigmund Freud que las sociedades más pacíficas son aquellas en donde hay un avanzado grado de cultura, ¿no? De civilización, por decirlo de alguna manera. Sin embargo, podemos poner, ¿no?, en tela de juicio esta idea de la civilización, pero bueno, esa es otra historia. Sin embargo, lo que dice Sigmund Freud, a la vez que reducimos nuestros instintos destructores, también nuestros instintos de vida se reducen. ¿Qué quiere decir esto? Vean ustedes las estadísticas de nuevos, de recién nacidos de los países más pacíficos, ¿no? Piensen en los países como Alemania, como los países de Europa, Finlandia, Noruega, todos estos países son países de personas ancianas, de personas grandes, de personas de la tercera edad. Es lo que nos dice Sigmund Freud, ¿no? Hemos en algunas sociedades reducido el instinto de la destrucción, somos más pacíficas, pero ya no queremos tener hijos, hijas, ¿no? Entonces es una cuestión bien paradójica, que la única manera justo de paralizar nuestro instinto de destrucción es paralizando también el instinto de la vida. Y justo las sociedades más conflictivas pues son aquellas donde hay más nacimientos per cápita. Entonces, qué interesante, eso es lo que nos comentaba Sigmund Freud en esta interesantísima carta que le escribe como respuesta a la consulta hecha por Einstein. Y bueno, también existe como tal la teoría social del conflicto, que lo que hemos hablado hasta ahora, pues de cierta manera, estas visiones clásicas contractualistas del Estado, pues ven de cierta manera el conflicto como algo negativo, ¿verdad? Incluso, pues, un tanto queriendo llegar a lo contrario, ¿no? Como a la paz perpetua, es algo visto como algo muy positivo y entonces el conflicto es algo malo, algo negativo, pero justo la teoría social del conflicto va a partir de la idea de que el conflicto no es en sí mismo algo negativo, ¿no?
Por ejemplo, desde el marxismo, desde la teoría de la lucha de clases, el conflicto es algo necesario incluso para poder evolucionar, ¿no? Para justo que la clase proletaria se dé cuenta, tome conciencia de la explotación de la cual es víctima por parte de la clase burguesa. Y entonces a partir de este conflicto, de esta pugna entre esta lucha de clases, es que vamos a lograr la emancipación, la revolución del proletariado, la dictadura del proletariado, hasta llegar a ese estado ideal y el fin de la historia, de acuerdo a Marx y al marxismo, el marxismo ortodoxo, claro está, de la sociedad comunista, ¿verdad? Entonces, el conflicto es necesario desde algunas teorías, ¿no? Como la teoría de la lucha de clases de Marx o Ralph Dammerdorf, justo quien desarrolla la teoría social del conflicto, pues nos también señala que es fundamental para el cambio, ¿no? Todas las sociedades han ido cambiando, han ido progresando, han ido incluso, ¿no? Pensando en la teoría de las olas democráticas de Huntington, la teoría de la transición democrática, todas estas grandes revoluciones, el reconocimiento de los derechos humanos, pues están precedidas de momentos de fuerte conflicto. Entonces, este autor sostiene, ¿no?, que el conflicto justo es fundamental para el cambio. Y muchas veces vemos, ¿no?, que las personas no cambian hasta que viene una fuerte crisis, ¿no? Y en nuestro sistema político hemos visto los principales cambios hacia la democracia a partir de crisis, ¿no? De crisis del sistema político electoral, por mencionar algún ejemplo, ¿no? La crisis del 88, ¿verdad? La crisis del 2006, ¿no? Que llevaron a sendas reformas político-electorales, pero antes vino la crisis del 68, que fue uno de los principales propulsores de la reforma del 77. En fin, es lo que sostiene la teoría social del conflicto, que el conflicto es necesario para el cambio. Entonces, no hay que verlo en sí mismo como algo negativo. Incluso desde otras visiones de la filosofía política, Chantal Mouffe y Ernesto Laclau, en sus textos sobre democracia radical, sostienen que el agonismo, no el antagonismo, ni ser enemigos, como lo sostenía Carl Schmitt, ¿verdad? Pero a veces el conflicto es muy necesario en el contexto del debate democrático, estos debates que a veces tenemos en redes sociales bien acalorados, a veces polarizantes, a veces enconados. Chantal Mouffe no lo vería tal vez tan negativo porque sostiene que en un contexto de la democracia es importantísimo a veces ser muy contundentes, agresivos, un poco a veces, para lograr pues el debate democrático fuerte, ¿no? Entonces muchas veces va a ser necesario la democracia radical, siempre que nos mantengamos dentro de las normas del Estado constitucional, ¿verdad? Democrático. Pero entonces, Chantal Mouffe, por ejemplo, no vería tan mal, ¿no?, como nos peleamos a veces insensatamente en redes sociales. Pero sobre todo es la idea de la democracia deliberativa, la idea de la ética dialógica sustentada en autores como Hannah Arendt y Habermas, ¿verdad?, que nos hablan del diálogo, de la discusión pública como la concepción auténtica de política. Hannah Arendt, en La promesa de la política, justo nos va a hablar de cómo la política no es esto que concebimos normalmente,
como imposición de intereses, como corrupción, como, pues sí, el dominio de un grupo sobre otro grupo, sino que eso es politiquería, ¿no? Eso es guerra, eso es violencia. La política, justo para Hannah Arendt, para los republicanistas, para los deliberatistas. ¡Hey! Hola, buenas tardes. ¡Hey! Ven acá. Perdonen, un momentito. ¡Hey! Acá. Dios santo. Marilu, en esta bolsita de para el mandar. Sí. Perdónenme. Entonces, pues el diálogo, la negociación, justo es lo único que nos puede permitir lograr acuerdos, ¿no? En lugar de la violencia. Entonces, esto es lo que nos van a decir desde autores desde el republicanismo, que conciben a la libertad como no dominación, la única manera en que los seres humanos pueden ser libres en un demos. Ay, ya cállate. Perdónenme. Ay, perra, ponte aquí. Entonces, la única manera en que los seres humanos pueden resolver justo esos conflictos, esos problemas públicos que surgen naturalmente en cualquier comunidad política, la única manera en que pueden ser resueltos es a través justo de la política. Y entonces, ¿qué es la política? Es el espacio entre los individuos, ese espacio que queda cuando dos personas completamente distintas se ponen a dialogar, el espacio que crean a partir del diálogo, eso es la política. En fin, entonces, pues vamos a ver que justo los mecanismos alternativos de solución de conflictos están sustentados en una filosofía pues deliberativa, en una filosofía que sobre todo va a privilegiar la capacidad del ser humano para dialogar, para mediar, para llegar a acuerdos, para llegar a un punto medio, ¿no? Cuando hay intereses que parecen irreconciliables, solamente el diálogo es lo que nos permite llegar a un punto de equilibrio en donde las partes estén de acuerdo, ¿no? Entonces, también es bien importante, hace rato que mencionaba la idea de la pluralidad, recordé esta cita de Giovanni Sartori, de este libro que es clásico, Partidos y Sistemas de Partidos. Y vean esta idea pues es bien, bien importante. Ay, Diosito, ven. Cállate, por favor. Entonces, esta idea es muy importante. No solamente la evolución de los partidos políticos, la creación como tal de un sistema de partidos implicó la evolución de la lógica política en el Parlamento y la extensión del sufragio universal, para que empezaran a haber organizaciones políticas que buscaran el voto y que estas organizaciones fueran reconocidas, aceptadas como un bien para la democracia. Nos dice Sartori que fue necesario la transición de la facción al partido. Dice, la transición de la facción al partido se basa en un proceso paralelo. La transición, toda... ¡Ay, ven! Por Dios, no me dejas dar clase. Ay, discúlpenme, por favor. Ahí dice así.
La transición de la facción al partido se basa en un proceso paralelo. La transición todavía más lenta, más elusiva y más tortuosa de la intolerancia. Aquí está la cuestión clave. ¡Hey! ¡Ya! Callada. La transición de la facción al partido se basa... Marilu, necesito que la cargues para que te reconozca, por favor. Ven. No puede ser. Discúlpenme. Un momento. Déjenme arreglar esta crisis doméstica. Perdón. Listo, perdónenme. Entonces, un ejemplo de conflicto, ¿no? Cómo es imposible vivir en paz completamente. Pero entonces yo les quería compartir esta cita de Sartori porque me parece bien importante. Él nos dice que no entendemos qué es la pluralidad, ¿no? Mencionábamos hace rato, somos seres diferentes. La democracia se basa en la pluralidad, pluralidad de ideas. Pero entonces, ¿qué es la pluralidad? Giovanni Sartori justo nos va a decir que se necesita para tener un sistema de partidos fuerte, sólido y una democracia estable, se requiere de la transición de la facción al partido. Se basa en un proceso paralelo. La transición todavía más lenta, más elusiva y más tortuosa de la intolerancia a la tolerancia, de la tolerancia al disentimiento y con el disentimiento a creer en la diversidad. Entonces, pues muchos sistemas políticos en el mundo tenemos un sistema de partidos que hemos denominado pluralista, pero ¿en qué medida realmente nuestras sociedades han pasado por esta transición de la intolerancia a la tolerancia, de la tolerancia al disentimiento y del disentimiento a la creencia en la diversidad humana, ¿no? Entonces, pues muchas veces seguimos pensando, ¿no? Que la existencia de partidos políticos, de la pluralidad de ideas, que el disenso es algo negativo, pero en realidad justo lo que nos dice Giovanni Sartori es que el encomio, la alabanza del disentimiento es una característica de salud de las democracias contemporáneas, ¿no? La pluralidad es reconocer, y esto también nos lo dice Hannah Arendt, que somos diversos. Nos dice Hannah Arendt que la razón por la que, a pesar de que existen tantos estudios filosóficos de política, seguimos sin entender qué es la política, es porque siempre estamos hablando del ser humano en singular. Siempre hablamos del hombre, ¿no? En todos los estudios, tanto en estudios de política como de teología y de filosofía. Estamos hablando del hombre como si solo existiera un hombre o como si todos los hombres fueran iguales, ¿verdad? Pero además de que no solamente existen hombres, sino también mujeres, ¿verdad? Nunca estamos pensando en lo que implica la pluralidad humana y que cada persona que nace es completamente única, a pesar de las similitudes
que podamos tener. Entonces, pues bueno, eso en cuanto a algunas de las teorías, discusiones filosóficas que están detrás del conflicto, pero ya partiendo de la teoría social del conflicto, más aterrizando al tema que nos trae hoy aquí, pues es bien importante, ¿no? También, ustedes lo dijeron muy bien, ¿no? El problema no es que exista entonces el conflicto, el problema es cómo manejamos ese conflicto, ¿no? Entonces, muchas veces también podemos tener pseudos conflictos producto de una mala comunicación, desconfianza, desinformación y prejuicios. Entonces, piensen en esto, ¿no? ¿Cuántos pseudo conflictos nos hubiéramos ahorrado si hubiéramos mejorado la comunicación por parte de las autoridades electorales, por ejemplo? Si no fuéramos una sociedad tan desconfiada, ¿no? Que no confiamos ni en nuestros propios vecinos, no confiamos en nuestros legisladores, ¿no? ¿Cómo es posible que cada 3 años, ¿verdad? Al menos a nivel federal, convoquemos a procesos electorales, hablemos toda la vida a favor de la democracia, invitemos a participar a la ciudadanía, pero no confiamos en los legisladores, en las legisladoras, no confiamos en los partidos políticos, no confiamos en las instituciones de la democracia? Entonces, pues es como un poco contradictorio, ¿no? Un poco paradójico. Lo mismo con la desinformación, ¿no? ¿Cuántas cadenas de noticias falsas no se difunden en el contexto de los procesos electorales? ¿Cuántos prejuicios nos impiden ver más allá de lo que creemos que es cierto o falso en algún momento? Entonces, es bien importante en la teoría del conflicto justo poder identificar lo que sí es un conflicto de lo que no es un conflicto, ¿verdad? Porque en el conflicto sí se van a dar intereses incompatibles, por valores distintos, por diferencias de opinión, ¿no? Y entonces, estos intereses incompatibles son los que necesitamos, pues, volver de alguna manera compatibles, ¿verdad? También, bueno, vamos a ver, las actitudes frente al conflicto, ¿no? Decíamos entonces que el problema no es el conflicto, sino las actitudes que tenemos frente al conflicto. Puede ser muy diferente la manera en que tratamos el conflicto a partir de la competencia y qué diferente podemos tratar el conflicto a partir de la cooperación, ¿no? Entonces, generalmente vivimos en sociedades muy competitivas y muy poco cooperativas, ¿no? También se puede tener una actitud de negación hacia el conflicto, decir, no, no, todo está bien, no pasa nada, todo va a salir bien, y esto pues va generando escaladas de violencia o de crisis cada vez más difíciles de resolver, o que no nos importe, ¿no? Una pues completa indiferencia. Una cosa es la negación, pero también podemos ser indiferentes al conflicto, podemos, ante el pesimismo de la época, ¿verdad? Muchas veces podemos caer en el cinismo y actuar de esta manera, podemos caer en el nihilismo, en donde ya no nos importa nada, un completo escepticismo, en esta negación, o también podemos actuar en consecuencia y estar buscando en todo momento la política, el diálogo, la política bien entendida, ¿no? El diálogo, la negociación, justo para llegar a acuerdos. Y bueno, entonces, esa era como una primera introducción, un poco para reflexionar en torno a la naturaleza del conflicto, ¿verdad? Entonces, en nuestro país, específicamente en la materia electoral, ¿verdad? Pues hemos buscado solucionar los conflictos a partir de un tercero, ¿no? Que sea
la justicia electoral, los jueces, las juezas electorales, quienes tengan la última decisión, ¿verdad? Porque, pues, de alguna manera hemos así procesado los problemas históricos de fraude electoral, de desconfianza, entre otros problemas, ¿no? Decidimos llevar todo a través de un litigio, ¿no? Y lo mismo con la justicia cotidiana. Me gustaría que viéramos este video. Avísenme, por favor, si no se escuchara. Pues se siguió, ya venía bien enojado, se siguió, ¡pum!, me golpeó y me tumbó. Y él sale, se hace a un lado lo más extremo que puede, me da con toda la fuerza y que fue un milagro no saltarme al vacío al otro lado. Se acerca, como que lo huele, se lo come y a los 30 segundos se empieza a tambalear y como que vomita sangre y cae muerta en menos de un minuto. Se ve una sombra cuando avienta la carne y luego ya se ve que se va él bien tranquilo, así como si nada. Se va acercando poco a poquito hasta que ahí ya se da cuenta que ahí se come la carne. Y pasan 30 segundos y empieza a actuar de manera extraña, o sea, se empiezan a tambalear. Entonces ahí se ve y ya, cae muerta, haz de cuenta, luego ahí en el pasillito que está junto a la puerta, y así fue como la encontraron. Ya cuando vemos esto, obviamente, pues nos vamos a casa de mi vecino a preguntarle como por qué hizo eso, como por qué no se acercó a nosotros, si algo le afectaba, si algo no le gustaba. Entonces él ahí como que sí, hagan lo que quieran. Medio se sorprendió cuando le dije, te tenemos grabado. O sea, él no se había dado cuenta que yo tenía cámaras en mi casa. Entonces, ¿cómo que me grabaron? Y yo, pues tengo cámaras. De repente veo que alguien se viene pegando y me da un golpe pequeño en la defensa. Digo, chingado, ¿qué pasa? Pero en eso él insiste en muévete, o sea, hostigándome. Y le levanto yo la mano y le digo, espérame, no puedo. O sea, no puedo agarrar velocidad así que digas tú a 100 kilómetros en una curva cerrada, en una vuelta, no. Fue un milagro que yo saliera ileso, vivo. Pero muchos de esos conflictos muchas veces escalan a violencia y seguramente todos conocemos casos no relacionados con esto, ¿no? Que son pues conflictos de la convivencia, que derivan de la convivencia cotidiana, que no tienen realmente un canal donde los puedas solucionar, ¿no? Que muchas veces incluso la vía que se encuentre, pues te pongo una denuncia penal y busco entonces un acuerdo reparatorio, pero con la justicia penal. La justicia en general la veo decadente. Ya son 4 meses. Ya esto se hizo viral de una forma que a donde yo voy ya saben que yo soy el del bocho. Todos al principio era, ni te canses, o sea, es un delito menor, no le van a hacer nada, ya, hombre, pide dinero y ya arréglalo. Y yo así como que, a ver, como, ¿por qué no le van a hacer nada? Porque luego yo no quiero su dinero, yo lo que quiero es que lo castiguen por andarse metiendo en mi casa a lastimar a mi familia. Yo la verdad todavía sigo sin entender muy bien por qué es tan lento y tan burocrático y tan tardado algo que está todo en evidencia, en video,
con la necropsia, con el tipo de veneno, con fotos, con imágenes, con todo, y no entendí nunca por qué se llevó 1 año y medio de proceso de audiencia. Básicamente en México, uno de los problemas de seguridad que hay muy graves es que nadie tiene la capacidad de resolver el problema. Todo está partido en pedacitos, ¿no? Entonces la policía puede prevenir cualquier cosa que eso signifique, pero en la práctica eso se traduce en hacer patrullaje. O sea, en concreto, ¿qué puede hacer la policía municipal? Patrullar. Primeramente llegó una señora en una camioneta y dio vuelta prohibida. Entonces amablemente me acerqué y le indiqué, ¿verdad?, que no puede ser, que estaba haciendo que yo estaba cometiendo una infracción. Entonces yo, ¿verdad?, lo que hice fue tomarle unas gráficas de la infracción. Oh, sorpresa, que como a los 5 o 10 minutos se viene un carro y se estaciona obstruyéndome la lateral. ¿Sí? ¿Te puedes mover? No. Dame las fotos que le tomaste a mi esposa. ¿Me las vas a dar o qué? No puedo darte yo nada. Mira, este es mi gafet. Sí, puedes tomar la foto, puedes tomar la información, ir al C4 y pedir toda la información que tú desees. Yo no puedo proporcionarte nada. ¿Cómo no? Soy su esposa. Ya empezó a hablar con palabras altaneras. Y me estás haciendo... No, me estás haciendo... Ya, bien molesto, enojado. Entonces yo me lo que hice para atrás y fue donde me siguió y me dio un gol. Y me tira. Tuve fractura de nariz, de tabique, tuve fractura de diente, ¿verdad?, y lesión en las rodillas. Hay consecuencias, las pagarás. Entonces, antes de actuar, tómate 5 segundos. ¿Qué consecuencias puede haber? Y el deber ser es, pues, denúncialo. Si no estabas de acuerdo con mi trato hacia ti, tan sencillo, denuncia. Porque si esto se queda así nada más en el aire, cualquiera va a ser, dale, no te pasa nada, queda impune, pues dale, mátalo o atácale el carro encima. Pero si se queda así, entonces cualquiera se le va a hacer una cosa muy sencilla. Dale, no te pasa nada. Yo no le deseo mal al Señor, ni tampoco quiero que le vaya mal en su vida, ni mucho menos. Yo lo único que quería es, ya tiene su castigo, ahora sí, ya la ley le puso su castigo, yo ya acabé. Bueno, como ven, esto es un video reportaje que hace Animal Político sobre, pues, la justicia cotidiana en nuestro país, y es, pues, muy fuerte, ¿no? Los conflictos que se presentan a manera de ejemplo, los testimonios, y en todos, pues está la situación en común de que es muy difícil lograr la justicia en problemas de la vida cotidiana, ¿no? Nuestro sistema de justicia está sobrecargado, es excesivamente burocrático, ¿verdad? Como se menciona en el video, el problema de fondo es que una sola persona no puede resolver estos
intereses incompatibles en un solo movimiento, ¿verdad? A través de un acto jurídico, de un acto administrativo específico. Cada quien tiene un cachito burocratizado en torno a la administración de justicia. Entonces, pues es muy grave que las mexicanas, los mexicanos, ante estos conflictos y ante la percepción de impunidad que existe para castigar a las personas que en un momento agreden a otras personas o estas injusticias, pues prefieren muchas de las veces hacer cuenta, hacer justicias, ¿verdad?, con sus propias manos. Todas y todos recordaremos, ¿verdad?, el famoso video de la combi, en donde un asaltante se sube a la combi y entonces los pasajeros lo golpean muy fuertemente, ¿no? Y entonces pues hubo un fuerte debate en redes sociales de si estuvo bien, de si estuvo mal, pero pues eso es lo que las mexicanas, los mexicanos, estamos muchas veces orillados en nuestro contexto, en el contexto cotidiano, a buscar así la justicia, porque de otra manera se llevan meses, se llevan años los procesos, las audiencias y la sentencia definitiva, ¿no? Y eso si no hay como otras instancias, apelaciones, etcétera. Entonces, es parte de un problema muy complejo, la justicia en México, ¿no? Entonces vamos a ver algunas estadísticas. Nuestro sistema de justicia está sobrecargado. Ahí ya lo mencionábamos, una excesiva burocratización. Solo 10% de las personas obtienen justicia cotidiana. Los juzgados familiares y civiles, por ejemplo, reportaron 3 millones de casos sin resolver al cierre de 2018, mientras que las juntas laborales acumulan 80,000 nuevos casos rezagados al año. Entonces, muchas veces también nos vamos con la finta de que la materia penal es la más sobrecargada, pero vean que los problemas, sobre todo el mayor número de casos, inician justo en los juzgados familiares y civiles. Y cómo la imposibilidad de resolver estos problemas en un plazo breve, pues va haciendo que esto escale, ¿no? La imposibilidad de resolver la justicia en el derecho familiar, en el derecho civil, justo hace que la violencia sea el medio de solución de estos conflictos y que estos casos trasciendan al derecho penal, ¿no? Entonces, eso por un lado. También está el tema de la violencia y la violación de la ley. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Justicia del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, el 34% de la población está incluso dispuesta a violar la ley si eso les permite lo que a su entender es obtener justicia. Pues enfrentar un problema cotidiano y no tener acceso a justicia implica para el 40% afectaciones en su economía, salud o hasta la unión de su familia. Esto concluye The World Justice Project. Entonces, esto es bien, bien complejo, ¿no? Porque también, ustedes lo saben muy bien, contratar un abogado o abogada, pagar sus honorarios y pagar todo el proceso durante todos los años que dure el litigio, puede llevar a la ruina económica a muchas familias. No todo el mundo tiene acceso a pagar estos honorarios y pues desafortunadamente hay muy pocos defensores públicos, sobre todo en materia familiar y laboral. Sobre todo los defensores públicos están en la materia penal. Entonces, pues qué duro, ¿no? Que una familia termine desintegrándose por la imposibilidad
de resolver, de llegar a un juicio, a una sentencia definitiva de un caso de justicia cotidiana, de un problema que seguramente pudo haber sido resuelto de otra manera, pero que ante la falta de información, falta de canales, falta de defensores públicos, etcétera, terminan escalando en mayor violencia. Los ciudadanos indefensos ante los problemas que los acechan cada día optan por el desquite, la venganza o hacer justicia por propia mano. Datos del módulo de justicia cotidiana de la encuesta a población general en México del World Justice Project 2019 indican que 8% de estos conflictos cotidianos acaban en violencia, ¿no? Entonces, es como una bola de nieve que no podemos desintegrarla y que todas las deficiencias de nuestro sistema de justicia van haciendo una bola de nieve cada vez más grande, ¿no? Hasta pues que ya es imposible desintegrarla. Los recursos económicos también, ¿no? Hay menos recursos para la justicia cotidiana. México destina solo el 0.26% de su Producto Interno Bruto al sistema de justicia federal, porcentaje similar al de Brasil y Argentina, pero la justicia local solo dispone del 0.14%, mientras que esos países sudamericanos lo hacen entre un 0.66 y un 0.65%, el triple de lo que asignan a lo federal. O sea, que en México generalmente le asignamos mucho más presupuesto al Poder Judicial, ¿verdad? Federal, que a la justicia local, siendo que la justicia local es en la que se presentan el mayor número de conflictos de la justicia cotidiana. Entonces tenemos un enfoque completamente al revés de la manera en que debemos de administrar los recursos económicos, humanos, materiales para resolver estos problemas de la justicia cotidiana. Y un último dato, la proporción de abogados públicos también es muy baja. El Instituto Federal de la Defensoría Pública y los poderes judiciales en los estados reportan, vean esto, solo 1,519 defensores para temas penales. En cambio, bueno, más bien, 1,519 defensores para temas penales frente a 267 asesores jurídicos para temas no penales. Entonces, todos esos problemas que vemos, pues están ahí archivándose, amontonándose en expedientes enormes sin que se les pueda dar solución. En fin, ¿cómo ven este tema? No sé si alguien quisiera hacer algún comentario, alguna reflexión, o nos quisieran compartir algún problema que ustedes hayan enfrentado, algún conflicto de justicia cotidiana con el que se hayan identificado, quieran compartir alguna idea. ¿Sabes? Laura, te escuchamos. Sí, pues nada más, pues comentar, ¿no? Que desafortunadamente, pues precisamente, pues la justicia en México no es pronta, no es oportuna, ¿no? O sea, definitivamente no hay solución a lo que se plantea, a los problemas de la ciudadanía, ¿no? Y menos de manera oportuna, y pues finalmente luego acaban los conflictos peor, ¿no? Como bien decía, ahí la presentación, que bueno, pues finalmente la ciudadanía termina por hacerse justicia por sus propias manos, ¿no? Lo vemos ahora con los linchamientos, ¿no? Cuando detienen a los delincuentes, ¿no? Ya no los quieren entregar a la justicia, ¿no? Los linchan, los golpean, ¿no? Entonces esa pues es una reacción de la ciudadanía ya no es correcta efectivamente, sin embargo pues es la salida que ven, ¿no? Es la solución que ven a
a la falta de justicia, ¿no? De igual manera, pues, ¿qué es lo que hacen? Pues recurrir a derechos humanos, ¿no? Cuando ven que la justicia no responde, ¿no? Que es otra pues, defensora, ¿no? Precisamente cuando la autoridad no cumple con su deber o tiene alguna omisión, ¿no? De su parte, pues, ¿qué es lo que la minoría, ¿no? Desafortunadamente, pues recurre a derechos humanos para solicitar su apoyo y pueda, pues tener el apoyo, ¿no? Y se pueda dar la justicia que se solicita, ¿no? Pero pues sí, precisamente es algo muy complicado en nuestro país, muy, muy complicado. Gracias. Gracias a ti, Laura, por esta reflexión. Toda la razón, ¿no? Es un problema muy, muy complejo, muy complejo. Vamos a escuchar a Minerva ahora. Tienes tu micrófono apagado, Minerva, no te escuchamos. Gracias, maestra, buen día. Por ejemplo, en el caso de alguno de ellos, el problema lo provoca el propio conductor. Entonces, uno es responsable en ese sentido. Por ejemplo, aquí en su casa yo tengo 2 portones que miden 5 metros cada uno y se me estacionan. Y entonces opté por poner letreros no estacionarse, salgo a la hora que yo quiero, porque es mi casa. Hablo con ellos, no intentan. Digo, pues ya no me da pena, ya lo digo tal y cual. No entendieron el letrero, no entendieron que les dejé mensaje en el carro, no entendieron. Salgo y les saco el aire. No me queda otra solución más que sacar el aire. Me tocan a la puerta o yo los espero. Sí fui yo. Aquí hay un letrero, esta es la razón. Y solamente así entienden. Eso no es bueno, me queda claro que no es bueno, pero es la única forma que a mí en lo particular me solucionó. Llamé a la policía municipal, saben que es infracción, y ya cuando los van a infraccionar, que están por llegar a la policía municipal, se van. Entonces, lamentablemente uno se obliga a buscar soluciones. En el caso del vehículo del Volkswagen, va en tercer carril, va a una velocidad mínima, entonces él está provocando. Sí, entiendo que viene el otro desesperado atrás, pero pues tampoco sabemos cuál era su urgencia. Yo tampoco puedo entender si a lo mejor una hija tiene una convulsión, chocaron o demás. Entonces a veces uno provoca que el que esté enfrente reaccione. Es todo. Muchas gracias, Minerva, por compartirnos un conflicto de tu vida. Muchas gracias por compartirnos y decir, desafortunadamente, pues esta experiencia que tú tuviste, pues es una experiencia que viven miles, ¿no? De personas en México, millones, que necesitan tomar ese tipo de medidas, que como bien reconoces, pues no es lo óptimo, pero muchas veces no nos queda de otra, ¿verdad? Y entonces, pues mucha gente juzgó a las personas de la combi, ¿no? ¿Por qué se hace justicia de esa manera? No es posible, para eso están las instituciones del Estado. Pero en un contexto en donde todos los días alguien debe de salir a trabajar, a ganarse el dinero, a ganarse el poco dinero, porque también es un tema en nuestro país, la desigualdad económica, para que estemos expuestos constantemente a este tipo de asaltos, pues también las personas, es completamente entendible, ¿no? Que entren en esta desesperación y hagan este tipo de justicia, ¿no? Entonces, Minerva, te escuchamos. Se me olvidó, bueno, le agrego el comentario. En una de esas veces mis puertas tienen control remoto, me bajo, quiero quitar al carro de enfrente y me roban mi camioneta y no pasó nada para los demás. Y entonces yo es lo que les comento, yo qué necesidad tengo de estar pidiendo permiso para entrar a mi casa si puedo hacerlo de forma inmediata y que no me hubiera pasado este acontecimiento. Entonces, pues yo tengo que poner soluciones a medida de mis posibilidades, porque todo el mundo me vio que me estaban robando la camioneta y nadie hizo nada. Digo, no es lo más correcto que les baje las llantas,
pero digo, tengo el valor moral de decirles, fui yo, lo mismo que tardo en salir o que ya no pude salir, pues se va a tardar usted en irse. Digo, no es lo correcto, insisto, no es lo correcto, pero pues no me ha quedado de otra. Sí, claro. Pues muchas gracias, Minerva, por compartirnos este testimonio personal. Pues desafortunadamente esa es la situación, ¿no? De la justicia cotidiana en nuestro país. No sé si alguien más nos quiera compartir alguna experiencia o tenga alguna pregunta, alguna reflexión, algún cuestionamiento. ¿No? ¿Nadie? Bueno, pues eso es un poco, ¿no? El problema, entonces, central y el por qué. Entonces, los mecanismos alternativos de solución de controversia, justo han estado en los últimos años promoviéndose para un poco intentar quitar la carga, la sobrecarga a los problemas de la justicia cotidiana, ¿no? Pero aún así, la mediación todavía no es un recurso muy usado en nuestro país, a pesar, ¿no?, de que ya lleva algunas décadas, algunos años promoviéndose. Por ejemplo, la encuesta del World Justice Project concluye que solo el 20% recurre a una autoridad o a un tercero para mediar o intervenir en la búsqueda de resolver sus conflictos cotidianos, ¿no? Por todo lo que ya hemos dicho. Puede que no haya mucha información en torno a la posibilidad de la mediación, generalmente no. Muy pocas personas también están acreditadas para ser mediadoras. Se necesita, ¿no?, tener una certificación para hacer esta mediación. También los despachos jurídicos muchas veces buscan, ¿verdad?, de maneras no éticas, pues sacarle dinero a las personas. Francisco, te escuchamos. Disculpe, maestra, sí, como menciona usted, realmente hay la necesidad de un cambio de chip, tanto en el ámbito profesional por parte de los defensores como de la ciudadanía en general, porque todavía estamos en un sistema en el que creemos que todo se lleva ante instancias judiciales y no se tiene la cultura de acudir ante un tercero, como usted menciona, como es el caso de los MAS en México, perdón. Y sí siento que es necesario ese cambio de pensamiento, vuelvo a repetir, tanto de los profesionales como de la ciudadanía en general. Sí, totalmente, ¿no? Entonces, es un importante avance que en nuestra Constitución ya se mencione los mecanismos alternativos de solución de controversias, sobre todo en materia penal, que han sido como la materia en la que más se ha promovido, pero no basta con eso. Tiene razón completamente Francisco Javier en sugerirnos, ¿no?, que también se requiere un cambio cultural, un cambio de chip, lo cual pues es también más complejo porque es mucho más fácil cambiar las leyes, crear instituciones, que cambiar la cultura, ¿no? Cambiar la cultura es algo mucho más complejo y que se requieren pues muchas generaciones. Se requieren muchísimas generaciones para cambiar este chip, pero que pues tiene toda la razón Francisco, ¿no? Entonces necesitamos salir de este círculo vicioso de alguna manera. Uciel Becerra nos comparte: a la mayoría de abogados que conozco no les convencen los MAS porque no les es conveniente en términos del cobro de honorarios. Exacto, ¿no? También ese es un problema. Entonces, pues es complejo, ¿no? Por eso cuando hablamos en este módulo de mecanismos alternativos, pues muchas veces lo vemos como algo muy ingenuo, ¿no? Como algo muy idealista, muy utópico, porque en realidad preferimos como litigantes, como abogados, abogadas, pues irnos por la vía del litigio para tener más honorarios
y también por desconocimiento, muchas veces por incapacidad, ¿no? De lograr este diálogo, pues no vamos a un tercero para ir a la mediación. Bueno, no sé si alguien más quisiera hacer algún comentario, alguna reflexión o compartir su punto de vista. Ahorita que Irving nos menciona, Irving, estoy de acuerdo con la idea del compañero Uciel, pero también la idea del compañero Francisco lo complementa, ya que se necesita el cambio de pensamiento en los profesionales. Totalmente, ¿no? Necesitamos también implementar una perspectiva más ética en la profesión jurídica, ¿no? En la profesión de los abogados y abogadas de nuestro país, ¿no? Que puedan informar con toda honestidad, con toda ética a los clientes cuáles son las alternativas, ¿no? ¿Cuáles son las alternativas para tratar un conflicto? Que puede ser el litigio, la denuncia, ¿verdad? O puede ser también por esta vía de la mediación, el arbitraje o la conciliación. Minerva nos pone, Emma antes nos dice, muchas gracias, falta de cultura o el desconocimiento de los mecanismos alternativos de solución de conflictos, ¿sí, no? Y entonces, si la ciudadanía tampoco está enterada de que existe esta posibilidad, pues muy difícil, ¿no? Entonces, pues gran parte de la carga reside en los abogadas, en las abogadas, en los defensores públicos para exponer claramente, ¿no? A los clientes que existen otras alternativas, que existen otras posibilidades. Entonces, es un cambio cultural de chip también. Minerva nos dice, el problema también surge porque no hay conocimiento de la población sobre sus bandos municipales, que serían el primer contacto con la ley para la población. Completamente de acuerdo, ¿verdad? El municipio es la célula de gobierno más cercana a la ciudadanía, el primer contacto, pero pocas veces le damos importancia porque no sabemos, ¿no? Los servicios que nos puede brindar municipio o también la justicia municipal, que también podemos acceder a ella, ¿no? Entonces hay un desconocimiento y pues bueno, esto denota que hay un gran trabajo por hacer en materia de los mecanismos alternativos de solución de conflictos. Entonces, bueno, vamos a ver. En la materia electoral, ¿verdad? A diferencia de la justicia cotidiana, la justicia civil, familiar, penal y otros tipos de justicia administrativa, etcétera, pues tenemos una ventaja en la materia electoral, que es una justicia pronta y expedita. No podría ser de otra manera, ¿verdad? Los tiempos electorales obligan a los sistemas electorales, a los órganos de justicia electoral, obligan a resolver los casos de manera expedita, ¿no? Por eso los plazos de la materia electoral son bien cortos, ¿no? En promedio, la regla general a nivel federal, la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral, pues nos obliga, ¿verdad? Nos pone un plazo de 4 días para promover un medio de impugnación, ¿verdad? Obviamente estos plazos cambian ya en diferentes medios de impugnación y a nivel local también pueden tener otras reglas. Pero en términos generales, la justicia debe ser expedita y pronta, ¿no? Porque de lo contrario no lograría sus fines. Imagínense que una candidata de un partido político denuncia un fraude electoral, que votaron personas de otra entidad federativa en su elección local, y entonces denuncia todas estas irregularidades. La diferencia fue muy corta entre el primero y el segundo lugar, entonces estos votos marcaron una diferencia, ¿no? Estamos en un supuesto claro de nulidad electoral,
pero que estuviéramos en un supuesto similar de la justicia cotidiana, que pasan 1 mes, 2 meses, 4 meses, 1 año, 5 años, y nunca me resolvieron. Pues ya para qué me resuelven si la candidata electa que ganó con fraude, pues ya tomó posesión del cargo, ya incluso ejerció su mandato, ¿verdad? Y nunca pude tener justicia, ¿no? Entonces, pues es bien importante que la ingeniería electoral de las democracias contemporáneas contemple una cadena impugnativa que sea pues expedita y pronta para poder garantizar justo lo que nos ha costado muchísimo trabajo en nuestro país, hacer que los procesos electorales se apeguen al marco constitucional y legal, ¿no? Bueno, y también convencional. Fíjense ustedes que hace poco, en noviembre de 2021, tuve la oportunidad de observar las elecciones generales en Honduras. Tuve la oportunidad de analizar justo cómo se encontraba su justicia electoral. Un poco el contexto de Honduras es que en 2009 tuvieron un golpe de Estado, al presidente se lo llevaron los militares en una avioneta a Costa Rica, y entonces se vino una crisis constitucional bien importante, ¿no? Donde organismos internacionales tuvieron que mediar y negociar para que se llevaran a cabo elecciones después de este golpe de Estado. Ese es un contexto bien importante, ¿no?, para entender la crisis de Honduras. Posteriormente, fíjense ustedes que en 2017 hubo un proceso electoral. Bueno, antes, en 2015, la Corte Suprema de Justicia de Honduras avaló la reelección presidencial. Consideró que una cláusula pétrea que estaba en la Constitución de que ningún presidente podía reelegirse, se consideró que no era constitucional, que no era válida esta cláusula y que limitaba el derecho a la participación política, el derecho al sufragio pasivo. Entonces, la Suprema Corte, como en otros países hemos visto, avala la reelección presidencial, y entonces el presidente del partido oficialista que gobernaba desde el golpe de Estado gana las elecciones otra vez, se reelige en 2017 en medio de una gran cantidad de acusaciones de fraude, manifestaciones, violencia. Fallecieron alrededor de 20 personas derivado de un conflicto de este proceso electoral. Entonces, en ese contexto, el Congreso Nacional de Honduras solicita a la OEA su asesoramiento para que se realice una reforma electoral que pueda garantizar elecciones justas, elecciones equitativas. Y para no hacerles esta historia más larga, en resumen, la OEA toma el modelo mexicano para recomendárselo a Honduras. En México, pues tenemos un sistema dual de justicia electoral, y entonces, pues se recomienda, ¿no? Bueno, un sistema dual de función electoral, de autoridades electorales. Tenemos por una parte el órgano administrativo electoral y por otra parte el órgano jurisdiccional, ¿verdad? Entonces, ¿qué ocurrió? Se recomendó a Honduras dividir su Tribunal Supremo Electoral, que realizaba las dos funciones. Imagínense un INE que, además de organizar las elecciones de federales y con algunas facultades también nacionales de elecciones locales, también resolviera los medios de impugnación. Imagínense un INE así, donde en una primera instancia organiza elecciones y después califica sus propios actos. Pues bueno, así estaba Honduras y así están otros países de América Latina. No necesariamente significa que sea algo negativo o una mala práctica, pero justo en Honduras necesitaba crearse un nuevo sistema de autoridades electorales para quitarse esta percepción de fraude de la elección de 2017. Y bueno, para no hacerles la historia, perdón, ya lo dije, más larga, ¿en qué acabó todo esto? Pues se siguieron las recomendaciones de la OEA,
se crearon dos instituciones, un tribunal electoral y un organismo electoral administrativo, pero el diseño electoral, si bien lo tomaron como base el mexicano, al final del día, la justicia electoral no logró ser pronta y expedita. Imagínense que en Honduras, de entrada, el Tribunal de Justicia Electoral pues no tiene facultades de control difuso de constitucionalidad y tampoco tiene la última palabra, ¿no? Entonces se puede recurrir a través del amparo a la justicia constitucional, a la Corte Suprema de Justicia, que además es controlado por el partido oficialista, ¿no? Entonces, si uno sigue toda la cadena impugnativa en Honduras, pueden pasar 6 meses y no se resuelven los medios administrativos, los medios jurisdiccionales ante el Tribunal de Justicia Electoral y mucho menos el amparo que al final se puede presentar ante la Corte Suprema de Justicia. Entonces, imagínense que en México fuera procedente el amparo y que después de que resolviera el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, si de por sí nuestra cadena impugnativa es larga, podemos recurrir a los medios intrapartidarios. De los medios intrapartidarios podemos irnos a los tribunales locales, si es que es competencia local, o a las salas regionales y última instancia sala superior, ¿no? Entonces, y aún así lo logramos, ¿no? Antes de la toma de posesión. Pero imagínense que todavía tuviéramos que ir o pudiéramos recurrir con el juicio de amparo para revisar las resoluciones y las sentencias de la Sala Superior del Tribunal Electoral, pues no acabábamos nunca, ¿no? Más o menos así está el modelo de Honduras. Y para no seguir con esta historia, terminó el proceso electoral, la presidenta electa, Xiomara Castro, que por cierto es esposa del presidente depuesto en el golpe de Estado de 2009, entonces por ello había un discurso como el que existe en toda América Latina, un discurso de miedo, ¿no? Con este fantasma de Venezuela, y Hugo Chávez y el comunismo. Bueno, pues eso, pero tomó posesión la presidenta electa el 27 de enero. Los diputados y diputadas el 25 de enero y las corporaciones municipales el 20 de enero. Y pregúntenme si se resolvieron los recursos de amparo ante el Tribunal de Justicia Electoral. No, no se resolvió. ¿Qué pasó? Que uno de los magistrados fue invitado por el gobierno de Xiomara Castro a fungir como el canciller de Honduras, ese puesto que tiene aquí Marcelo Ebrard. Imagínense que un magistrado electoral es invitado por el gobierno electo a formar parte de la Cancillería y entonces se quedó paralizada la justicia electoral. No se resolvieron los recuentos jurisdiccionales ni ningún recurso de apelación y ya todo el mundo tomó posesión del cargo. Entonces, pues bueno, ese fue mi reporte. La justicia electoral en Honduras, pues no funciona. No funciona porque no es pronta y expedita, ¿no? Bueno, entonces, eso es lo que no nos podemos permitir en la materia electoral, ¿no? A diferencia, como les decía, de la materia penal, civil o familiar en nuestro país, que presenta todo este nivel de rezago, en México hemos al menos logrado no tener rezago en la materia electoral y que se cumplan las sentencias, ¿no? Que se tenga un porcentaje muy alto, casi el 100% de cumplimiento de las sentencias. Sin embargo, el hecho de que todo lo resolvamos a través de la justicia electoral, pues tampoco es símbolo o significa una gran salud democrática, ¿verdad? Espérenme, déjenme ver qué hora es. Entonces, bueno, vi que alguien levantó la mano. Ah, no, pusieron un mensaje acá. Así era antes del 2007. Horrible. Espérenme. Ay, no estaba con la presentación. Déjenme la pongo. Entonces, muchas gracias por el comentario. Eso es, ¿no?
el tema con la justicia electoral, que tenemos un sistema bastante sólido, ¿verdad? Ah, claro. Muchas gracias, Ada. Totalmente, ¿no? Cuando resolvía el procedimiento especial sancionador, el instituto, antes, ¿no? Instituto Federal Electoral, ¿verdad? Y entonces, pues muchos académicos cuestionaban esto, ¿no? Que el INE era juez y parte, porque calificaba sus propios actos, sancionaba, ¿no? A partir de sus propios actos. Pero también se decía, ¿no? Que no eran todos abogados, expertos en derecho, y que ellos eran los que determinaban las sanciones. Pero sobre todo, pues la cuestión central es que el Instituto Nacional Electoral, pues es un organismo administrativo, técnico administrativo, ¿no? Que tendría que estar enfocado a la organización de los procesos electorales y no a la resolución de estos procedimientos sancionadores. Entonces, pues bueno, se cambió nuestro sistema de sanciones, al menos en el PES, porque el POS pues sigue siendo resuelto en primera instancia por el Instituto Nacional Electoral, y algunas entidades federativas siguen sancionando directamente sus OPLES en los PES, como el OPLE en Tabasco, ¿verdad? Es interesante esta propuesta que nos hace Ada, ¿no? Que se debería concentrar por completo la resolución de conflictos en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Pues sí, es una buena propuesta, porque la reforma electoral que está ahorita discutiéndose, que está en puerta, pues justo debe de considerar la sobrecarga de atribuciones que actualmente tiene el Instituto Nacional Electoral, ¿no? O sea, imagínense que no solamente debe de organizar los procesos electorales federales y ver algunas cuestiones bien importantes en lo local, sino además debe de administrar los tiempos en radio y televisión, debe de fiscalizar todas y cada una de las candidaturas en todo el país. Es una locura, ¿no? La geografía electoral, la capacitación electoral, en fin, es una locura. Entonces, me parece una propuesta razonable la que hace Ada, de concentrar por completo la resolución de conflictos en el tribunal, ¿no? Y además de eso, justo, pues, la temática central de este módulo es que podamos promover cada vez más los mecanismos alternativos de solución de conflictos en la materia electoral para minimizar la litigiosidad tan alta que se presenta en la materia electoral, ¿no? Entonces, hay muchísimas razones de por qué tenemos esta alta litigiosidad, ¿verdad? A pesar de que podemos ser criticados por resolverlo todo a través de medios de impugnación, me parece de entrada la reflexión bien importante de hacer, que es preferible, ¿no? Que acudamos a los tribunales antes que recurrir a la justicia por la propia cuenta, ¿no? Entonces, eso no es algo en sí mismo tan negativo, pero tampoco es pues un signo de salud democrática, ¿no? Imagínense que todo el presupuesto que destinamos justo a la justicia electoral pudiéramos transferirlo a la justicia cotidiana, ¿no? Entonces, que los partidos políticos aceptaran la derrota. Vemos que en el pasado proceso electoral, partidos políticos que perdieron su registro nacional por no cumplir con el 3% de la votación válida emitida, justo presentaron una gran cantidad de medios de impugnación para intentar ganar en los tribunales lo que no se ganó en las urnas, ¿no? Entonces, así ha sido la estrategia de estos partidos políticos que no logran los votos, el apoyo ciudadano, y que se van a los tribunales esperando juntar el más mínimo de los votos, ¿no? Entonces, eso por un lado es lo que ocurre, que se busca en los tribunales lo que no se gana en las urnas, pero también sucede, y no solamente en México, en muchos países del mundo, incluso más con mejor calidad democrática,
también se utiliza el litigio como una estrategia propagandística, ¿no? Hay alguna cuestión que genera polémica, entonces el partido político, el candidato o candidata anuncia que se ha presentado una denuncia justo como una estrategia para que se visibilice, ¿no? Que se vea que hay ahí una acción sobre un problema específico, ¿no? A pesar de que se sepa en el fondo que no amerita tal litigio, ¿no? Entonces también vemos la presentación de denuncias, de demandas frívolas, que de alguna manera también se ha recomendado buscar sancionar a través de multas la presentación de estas denuncias frívolas por parte de candidatos y partidos políticos que lo usan muchas veces como estrategia. Pero es bien interesante también observar, y ya mañana lo vamos a ver con calma, que la mayoría de los medios de impugnación que se presentan, al menos a nivel federal, tienen que ver, sobre todo, es el JDC, es el juicio que por antonomasia, ustedes saben muy bien, desde 1996 se encarga de restituir los derechos políticos violados. Es el juicio que la ciudadanía tiene como un recurso sencillo y eficaz para tutelar sus derechos políticos. Y el principal medio de impugnación que se presenta en nuestro país a nivel federal es el JDC, y sobre todo por conflictos intrapartidarios. Entonces, justo a partir, lo vamos a ver mañana con calma, pero a partir de la reforma constitucional y legal de 2014, de la publicación de la Ley General de Partidos Políticos, se establece la obligación de que en los estatutos de estos institutos políticos se incorpore mecanismos alternativos de solución de controversias. Entonces, todos los partidos políticos están obligados, sí o sí, a contar con MASC. Pero bueno, una cosa es que estén regulados y otra cosa es que en la práctica se utilicen. Pero bueno, yo creo que aquí lo vamos a dejar. No sé si alguien quisiera hacer una última reflexión, comentario, pregunta, cuestionamiento, plantear algún conflicto. Laura, te escuchamos. Sí, pues nada más comentar que, bueno, pues precisamente aquí en México se logró con mucho esfuerzo tener este sistema dual, ¿no? Electoral. Es algo que hemos tenido, que hemos logrado los mexicanos, ¿no? La verdad, el Instituto Nacional Electoral, mis respetos, ¿no? Porque tiene infinidad de atribuciones, ¿sí? Tiene además, necesita un presupuesto muy grande porque debe tener la tecnología para poder dar respuesta a todas sus atribuciones. Tecnología, capacitación, en fin, o sea, infinidad de cosas que debe tener el INE, el Instituto Nacional Electoral, para poder dar respuesta pronta y oportuna a esta infinidad de atribuciones que tiene, ¿no? Por otro lado, los tribunales, pues bueno, digo, para bien, yo diría, ¿no? Surgen, ¿no? Y nos han dado una respuesta para poder resolver las cuestiones electorales de manera oportuna, ¿no? Y yo creo que eso es algo que hemos logrado en México, ¿no? A pesar de que ahora las autoridades federales le tiran mucho al INE, a los tribunales, qué pena, porque pareciera que no ven lo esencial que es nuestro sistema electoral, ¿no? Y para todos los mexicanos, ¿no? Y que de alguna manera, pues nos ayuda a mantener el orden, ¿no? Y no estamos como en otros países, ¿no? Entonces yo de verdad apoyo al Instituto Nacional Electoral, a los tribunales, y que hay que leer, porque hay que leer, hay que tener conocimiento para poder emitir una opinión, ¿no? Entonces hay que conocer nuestras leyes, ¿no? Entonces, desde ahí surge que seamos una sociedad, ¿no? Pues de más de, no sé, con mayor capacidad de elegir, ¿no? Incluso a nuestros representantes, ¿no? Entonces, me parece muy interesante esto último que acabas de comentar, maestra. Gracias. Gracias a ti, Laura.
coincido completamente, ¿no? Todo esto que hemos logrado de crear instituciones sólidas, pues justifican, ¿no? De por qué se necesita tanto presupuesto para poder sostener toda esta maquinaria electoral, ¿no? Entonces, concuerdo muchísimo con tu comentario y que muchas veces no lo valoramos, ¿no? Estamos como encerrados en nuestro contexto, pero justo a mí en lo personal me dio muchísima perspectiva, ¿verdad? Ver el caso de Honduras y ver que justo México era el modelo que se estaba buscando imitar de alguna manera, ¿no? Por la eficacia y la eficiencia de la justicia electoral. Pero bueno, no significa eso que estemos en el paraíso, ¿no? Tenemos muchísimos problemas, también necesitamos ser autocríticos y justo, pues este módulo es para reflexionar de qué manera podemos transitar paulatinamente a un sistema en donde no necesitemos tanto de la justicia electoral, ¿no? Que sea algo excepcional, que sea la última ratio, la última medida, cuando ya no quede de otra. Eso sí nos llevaría a ahorrar dinero, pero quitarle el presupuesto de golpe, como se ha pretendido, pues sería un suicidio, ¿no? Porque definitivamente nos ha costado muchísimos años lograr esto. Fue bonito, Ada nos dice, fue bonito en agosto del año pasado cuando en el conflicto interno del tribunal la EGE puso sus redes y plataformas al servicio de la causa justa. Qué momento tan interesante. Pues sí, la verdad es que ha sido, la verdad, una experiencia muy gratificante para quienes estamos en la Escuela Judicial Electoral, poder abrir estos espacios para poder, pues justo, crear una comunidad electoral con la confianza de todas y todos ustedes, que nos permitan justo, pues, compartir ideas, reflexionar y ir mejorando poco a poco nuestro sistema electoral mexicano, ¿no? Esto no lo lograríamos sin el interés de todas y todos ustedes y la confianza que tienen en la Escuela Judicial Electoral. La verdad es que su servidora se pone siempre a su disposición para estar en un permanente diálogo con toda la comunidad electoral. La verdad es que es una maravilla poder intercambiar puntos de vista con ustedes que están en diferentes puntos del país, que tienen diferentes perfiles, diferentes experiencias. La verdad siempre es bien gratificante. Entonces, pues bueno, no sé si alguien más quisiera hacer un último comentario, pregunta, crítica, sugerencia. Bueno, si no fuera el caso, les deseo un excelente día. Nos vemos el día de mañana a la misma hora para seguir con el tema de la mediación electoral. Gracias por su atención y paciencia. Y una disculpa por los ladridos de los perros. Mañana los voy a tener controlados. Bye. Gracias, maestra Tello. Buen día. Gracias, Laura. Hasta luego. Gracias, maestra. Adiós. Gracias, maestra. Hasta mañana. José, un gusto, gracias. Gracias igual.